Hola a todos, nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy estaremos hablando de un tema súper interesante que es el derecho informático. Bueno, vamos a dar primero una pequeña introducción para que quede claro de lo que se va a estar hablando el día de hoy. Primeramente, el derecho informático consiste en el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática y las tecnologías de la información, o también conocidas como TIC. Las atribuciones que se pueden obtener de estas son infinitas. El primer concepto de derecho informático fue acuñado por la Universidad de Regensburg de Alemania por el doctor y profesor William Steinmüller en los 70s, la cual dice que el derecho de informática ha sido considerado como el conjunto de normas que regulan las acciones, procesos, productos y relaciones jurídicas en torno a la informática y sus aplicaciones. También Julio Telles lo define como un conjunto de leyes y normas, principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. Y Emilio Zúñez lo define como el conjunto de normas reguladoras del objeto informático o de problemas directamente relacionados con el mismo. Es importante saber que el derecho informático va adquiriendo mayor importancia en los tiempos modernos, en vista de que permite obtener las soluciones legales adecuadas a los problemas generados por el uso de la informática en sociedad. Principio de derecho informático. Principio de tipicidad. Toda conducta delictiva debe estar previamente escrita en un normativo vigente. Nadie puede ser juzgado por una acción u omisión que en el momento no constituyan un delito. Principio de la legalidad. Todo ejercicio de acción de un organismo jurisdiccional debe ser basado en una ley vigente y jamás a voluntad de partes. Principio de equivalencia funcional. Un documento emitido, firmado y consensuado por las partes de forma escrita tendrá el mismo efecto homólogo en su soporte informático. Principio de neutralidad tecnológica. Las leyes no deben favorecer ninguna tecnología en particular, si existen otras con las mismas funciones. Principio de inalteración de derecho preexistente de las obligaciones y contratos. Cuando el contrato se perfecciona por vía electrónica, de ninguna forma se deben modificar los elementos esenciales del negocio jurídico celebrado si éste ha cumplido con todos los extremos legales. Principio de buena fe. Ante una duda de desconocimiento y de desconfianza, se debe privar la fe de las partes. Principio de libertad contractual. Se refiere a la voluntad de las partes a expresar su intención a aceptar o no celebrar contratos por medios electrónicos. Ahora les estaré hablando sobre los delitos informáticos. Los delitos informáticos o computer crimes en inglés son una serie de comportamientos ilícitos que comprenden todas las acciones antijurídicas para cuya consumación se afecta perjudicialmente a una computadora y a sus accesorios, y se incluyen las acciones de usos individuos de software, apropiación o comunicación ilícita de datos, interferencia de bancos electrónicos ajenos de datos y muchas otras conductas antijurídicas relacionadas con la informática. Toda acción o omisión culpable realizada por un ser humano que cause un perjuicio a personas sin que necesariamente se beneficie el autor o que por el contrario produzca un beneficio ilícito a su autor, aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima. Ahora, dichos actos ilícitos tienen también elementos que lo integran. Mencionaré los 5 más importantes. Número 1. El delito es un acto humano por acción u omisión. Esto quiere decir que una persona debe de realizarlo. Una computadora por sí sola no lo va a hacer. Una persona lo va a programar y el delito también se puede cometer de dicha manera. Número 2. Dicho acto humano ha de ser antijurídico y debe de lesionar o poner en peligro un interés jurídicamente protegido. Por ejemplo, cuando se roba el dinero de una tarjeta electrónica o cuando se roban los datos para poder hacer actos ilícitos en nombre de alguien. Número 3. Debe de corresponder con un tipo legal, figura de delito, detenido por la ley y ha de ser un acto típico. ¿Qué quiere decir?
que este tipo de delitos debe de hacerse contra una persona, ya sea física, como puede ser un ciudadano, ¿sí? Y pues debe de causar algún perjuicio. Número 4, el acto debe de ser culpable, imputable a dolo, intención o culpa, negligencia, y una acción es imputable cuando se puede poner a cargo de una determinada persona. Es decir, que esto se va a considerar como un delito únicamente si se podría decir que echarle la culpa a una persona. Número 5, la ejecución u omisión del acto debe estar sancionada por una pena. Obviamente, como cualquier delito, pues debe de recibirse una pena cuando es cometido. Ahora, también es de suma importancia que hagamos hincapié en las características principales de lo que es este tipo de delitos. Número 1, son conductas delictivas de cuello blanco. Esto quiere decir que solo determinado número de personas con ciertos conocimientos muy específicos pueden llegar a cometerlos. Número 2, son acciones ocupacionales. ¿Qué significa esto? Muchas veces se realizan cuando el sujeto está en el trabajo. Número 3, son acciones de oportunidad. Esto es debido a que se aprovecha una ocasión creada y altamente intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnológico y económico. Número 4, provocan serias pérdidas económicas para los afectados. Y es importante mencionar que casi siempre producen beneficios de más de 5 cifras a aquellos que los realizan. Generalmente este tipo de delitos son realizados contra personas que tienen mucho efectivo en bancos o incluso en empresas. Ahora, ofrecen facilidades de tiempo y espacio. ¿Esto qué significa? Que este tipo de delitos son cometidos en milésimas de segundos y sin necesaria presencia física. Entonces, eso es de suma importancia. También son muchos los casos y pocos las denuncias, todo ello debido a la falta de regulación jurídica a nivel internacional, ya que este tipo de delitos realmente no tienen mucho tiempo existiendo. Aproximadamente desde el año 1990 se empezaron a ver este tipo de delitos alrededor del mundo, pero antes de eso eran como casi nulo poder verlos. Ahora, también son sumamente sofisticados y recurrentes en el ámbito militar. Sí, a pesar de que creamos que muchas veces este tipo de delitos suceden, por ejemplo, a personas tal vez con un trabajo regular, como pueden ser oficinistas, etc., o también empresarios, resulta ser que también en el ámbito militar suceden con muchísima más frecuencia de la que creemos. Ahora, también presentan grandes dificultades para su comprobación, y esto por su mismo carácter técnico. Y como lo había mencionado anteriormente, también como son demasiado nuevos este tipo de delitos, pues no hay regulaciones que puedan apoyar al individuo que ha sido afectado pues a proceder legalmente en contra de sus agresores. También en su mayoría son dolosos o intencionales, o sea que no son accidentales, sino más bien que son planeados. Ahora, también tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una urgente regulación jurídica a nivel internacional. Por el momento, como había dicho, siguen siendo ilícitos e impunes de manera global. Y por último, este tipo de delitos generalmente se dan en fraudes por manipulaciones de un computador con un sistema de procesamiento de datos, espionaje informático y robo de software, entre muchos otros. Delitos informáticos tipificados en la legislación mexicana. En México existe un atraso en la tipificación de delitos informáticos en relación con ordenamientos jurídicos de otros países. Tenemos como revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, acoso sexual, alteración o manipulación de medios de identificación electrónica, delitos contra la inmunidad de la privacidad de la información sexual, delitos en materia de derechos de autor, engaño telefónico, falsificación de títulos, pornografía, suplantación de identidad y delitos equiparados al robo. Algunos delitos informáticos se encuentran previstos en las leyes que se mencionan a continuación: Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Ley del Mercado de Valores,
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal de Protección de Datos Personales. Campo de acción del derecho informático en México. Los conceptos de los derechos informáticos es el conjunto de normas jurídicas que regulan la tecnología necesaria para el tratamiento sistemático y racional de la información mediante el procesamiento electrónico de datos. Daré una breve conclusión de protección de propiedad intelectual en México. Quien regula esta norma es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que se refiere a que los datos personales es cualquier información concerniente a una persona física o identificable, en donde nos dice que todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado.